Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Bienvenidos todos y bienvenido el Padre Constantín Serván, que nos acompaña hoy. Es sacerdote ortodoxo rumano, casado, con una hija, creo. Sí. Párroco de la comunidad de San Pacomio de Cledín, en Madrid. Consejero de diálogo intercristiano e interreligioso de la Iglesia Ortodoxa Rumana en España y Portugal. Y coordinador del Foro Ecuménico Pentecostés. Tiene, por lo tanto, un currículum y una experiencia pastoral y eclesial que garantiza que esta tarde va a ser, yo creo, muy interesante para todos. El Padre Constantín nos va a invitar a vivir la Cuaresma con intensidad. Y esto nos puede parecer poco adecuado, claro, a nosotros, cuando apenas nos queda esta semana de pasión antes de celebrar el Tríduo Pascual, pero no es así para la Iglesia Ortodoxa, que ha comenzado hace pocos días su propia Cuaresma y su propio camino hacia la Pascua. Así que esta tarde lo que tenemos delante, y a lo que os invito a todos, es a un ejercicio de comunión espiritual que yo creo que puede ser muy interesante y muy fructífero, que consiste en lo siguiente: que el inicio de la Cuaresma de la Iglesia Ortodoxa, la Gran Cuaresma, nos ayude a nosotros, los católicos, y a todos, a aprovechar el final de nuestra Cuaresma unos días antes de la celebración de la Pascua. Vamos a comulgar en unos pocos días que los calendarios litúrgicos nos permiten este año 2021. Y vamos a echarnos de las riquezas enormes de sensibilidad litúrgica de la ortodoxia para, sintonizar juntos y en esta arma prepararnos todos para el encuentro con el Señor, que es de lo que se trata. Damos muchas gracias al Padre Constantín, que nos va a hablar efectivamente de la Cuaresma, de su iglesia, y desde su experiencia de pastor y desde su piedad, pues seguro que nos va a hacer disfrutar esta tarde a todos. Muchas gracias. Padre Constantín, cuando quiera. Vale, muchas gracias, Padre Jaime. Buenas tardes a todos. Me alegro verles, aunque con tanta distancia. Bueno, intento hacer una presentación sobre la Pascua, cómo la vivimos, y además algunas cosas específicas, que la Cuaresma no es algo que ustedes no sepan. No empiezo pensando así, sino que exponer un poco cómo vivimos nosotros. Como hay muchos datos, espero que no haga ningún lío. Y como es la primera vez que algo así, pues les pido perdón de antemano si me equivoco en alguna parte de la presentación. Bueno, pues la Cuaresma en la Iglesia Ortodoxa, claro, viene de la misma fuente que la hay también en la Iglesia Católica, que hasta el año 1054 lo vivíamos juntos. Bueno, paso a ponerles aquí delante. Sí, ahora lo veo yo también. ¿Cuál es el plan de lo que quiero decir esta tarde, más o menos? Serían algunas consideraciones generales, luego los tipos de Cuaresma en la Iglesia Ortodoxa, y en la tercera parte presentaré algo sobre la Santa y Gran Cuaresma, que hemos empezado también nosotros. Ya estamos en la segunda semana de Cuaresma. Bueno,
Empezando con las consideraciones generales, todavía soy de la escuela antigua y sin papel no puedo. Bueno, la cuaresma o el ayuno se nos dirige a nosotros, a los seres humanos, en nuestra totalidad, ¿no? Se nos dirige al alma primero y también al cuerpo. La meta de la cuaresma o del ayuno es la purificación del alma y del cuerpo para recibir la gracia del Espíritu Santo. Y entonces tenemos dos aspectos de la cuaresma, el aspecto espiritual y el aspecto corporal o físico. Hablando del aspecto espiritual, la cuaresma es una virtud. Nos ayuda a acercarnos a Dios y tener la esperanza de la salvación de nuestras almas. Practicar la cuaresma significa intensificar la oración, profundizar en la humildad, sentir un profundo arrepentimiento de los pecados cometidos, hacer obras de caridad y obrar el bien en general. Y creo que las condiciones en general, pues cada creyente cristiano que viva la cuaresma sí que lo tiene bastante claro. Y luego un poco de diferencia aquí en el aspecto físico, porque es la abstención total o parcial por un periodo largo de tiempo o por un periodo más corto de consumir alcohol y algunos alimentos, en principal de origen animal, y la abstención de los deseos impuros y de las palabras, pensamientos y hechos malos. El estado de arrepentimiento que vivimos durante la cuaresma, pues se nos pone delante para ayudarnos a transformar toda nuestra vida. No vale ser bueno solo durante la cuaresma, sino que hay que aprenderlo durante la cuaresma y mantenerlo luego. Vale, en la Iglesia Ortodoxa hay más tipos de cuaresma, digamos. Según su rigurosidad, la cuaresma puede ser de 4 tipos. El ayuno total, el ayuno riguroso, el ayuno ligero y el ayuno, vale, yo lo puse así porque no encontré exactamente cómo traducirlo y lo comparé un poco con la desescalada, ¿no? Y lo puse así, ayuno con alivios. Como tuvimos un periodo de desescalada que se llamaba fase 0 con alivios, bueno, con algunos permisos, ¿no? Y eso se refiere a los alimentos. El ayuno total que existe en la Iglesia Ortodoxa es pasar todo el día sin comer nada o sin beber agua, que hay bastantes feligreses que lo hacen, bastantes monjes en los monasterios y es de una real ayuda para dedicarse totalmente a la oración y a la contemplación de Dios. Vale. El ayuno riguroso, pues se refiere al ayuno que te permite comer una vez al día, por la noche casi, y la comida que no sea una comida muy elaborada o muy preparada, como si fueran frutos, legumbres, semillas o algo así. El ayuno que se considera ligero, que es el más practicado en el mundo ortodoxo, es el ayuno en que no comemos comida de origen animal. No comemos carne, huevos, lácteos, pescado. Entonces todo se delimita a comer comida vegetal. Y bueno, sí que hay algunas restricciones en los monasterios con vida más contemplativa y más atenta. Y también durante el ayuno ligero no se come con aceite, no se come comida preparada con aceite. Luego, el ayuno con alivios
Es ayuno, pero hay permiso de comer comida preparada con aceite, hay permiso de beber vino, pero por supuesto no en exceso. Un vaso o dos vasos se menciona varias veces para no pasarse. Y hay algunos días festivos, pero que caen durante la cuaresma, en que hay permiso de comer pescado. Vale, según su finalidad, la cuaresma puede ser general, local o particular. Y lo aclaro un poco. La cuaresma general es la cuaresma de toda la iglesia, según las reglas que hay establecidas. La cuaresma local o el ayuno local es una prerrogativa del obispo del lugar que lo puede decretar o solicitar en momentos complicados. Como el año pasado vivimos momentos muy complicados y nuevos para nosotros, que de lo que me acuerde yo en nuestro pasado, en mi país, por ejemplo, en Rumanía, ha habido periodos en que el obispo del lugar solicitaba cuaresma a los feligreses, aunque fuese fuera del periodo general de cuaresma, si había alguna enfermedad, alguna epidemia, o también durante los periodos de guerra que nuestro país estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial. Es una manera de rezar más para el fin de los problemas. La pandemia actual, que empezó el año pasado en marzo, pues empezó en el periodo que ya había cuaresma, entonces no fue necesario pedir o los obispos decretar alguna cuaresma local. Y la cuaresma particular, eso se trata de cada persona en particular y se decide junto con el director espiritual, con el sacerdote confesor, por algunos casos de enfermedades o de lo que sea, de lo que se establezca dentro del sacramento de la confesión de los pecados. Vale. Según la extensión en el tiempo, la extensión temporal, la cuaresma es de un día, puede ser de un día o de varios días. Y aquí lo voy a detallar más también en la pantalla para que así viéndolo y escuchándolo, espero que sea claro. Bueno, pues las cuaresmas de un día en la Iglesia Ortodoxa son los días del miércoles, casi todos los miércoles, lo voy a mencionar luego, voy a mencionar también las excepciones, los días de miércoles, los días de viernes. Y aquí, pues, llevo las constituciones apostólicas, traducción en castellano, por supuesto, y nos lo pone bastante claro en este libro que fue un código para la Iglesia del año 380, del siglo IV, y nos ponen así. Nos prescribió que ayunaremos el miércoles y el viernes. El miércoles a causa de la traición de Judas y el viernes a causa de la pasión de Cristo. Vale, luego, hay también cuaresma de un día, el día de celebración de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. La Iglesia Ortodoxa Romana utiliza el calendario gregoriano para las fiestas de fecha fija. Entonces coincidimos en estas fechas con la Iglesia Romana Católica y entonces es claro y vale, hay fechas que también ustedes conocen, como el 14 de septiembre. Luego, el día del martirio de San Juan Bautista, que es el 29 de agosto, y también que es día de cuaresma, de ayuno, día de vísperas del bautizo del Señor, el 5 de enero. Bautizo del Señor o Epifanía, que celebramos los dos. Vale, intenté poner algunos iconos para ilustrar un poco. Los miércoles aquí encontré hace años un icono de la traición de Judas y
es bastante expresivo este icono. Luego el icono de la crucifixión, que lo conocemos todos, el día de celebración de la exaltación de la Santa Cruz, que recuerda varios eventos, entre los cuales un evento que pasó en el siglo IV durante la Santa Emperatriz Helena, que la tenemos representada aquí, que estuvo en Jerusalén a buscar la madera de la Santa Cruz y la encontró, y cuando se la lleva el patriarca, lo puso en un lugar más visible para todos los creyentes, y desde entonces celebramos este festivo. Y el día del martirio de San Juan Bautista. Y pasamos a las cuaresmas de varios días. Pues no hay solo una cuaresma de varios días en la Iglesia Ortodoxa, sino que hay 4. La Santa y Gran Cuaresma, que la tenemos todos, la Cuaresma del Nacimiento del Señor, la Cuaresma de la Dormición de la Madre de Dios y la Cuaresma de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Con intención voy a dejar la Santa y Gran Cuaresma para tratarla más adelante en la exposición. Y voy a presentarles así breve las otras 3 cuaresmas que tenemos en la Iglesia Ortodoxa. Vale, la cuaresma del Nacimiento del Señor, o de Navidades, que celebramos el 25 de diciembre, pues tarda 40 días, es del 15 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Son 40 días y se estableció en recuerdo al ayuno que Moisés hizo en el monte Sinai para recibir las tablas de la ley. Y nosotros en este periodo nos preparamos para recibir no a la ley, sino que al dador de la ley, al Señor Jesucristo nacido. Y entonces nos preparamos para recibir esta gran fiesta y este gran don de Dios con Cuaresma. Es una Cuaresma más ligera, no es como la Santa y Gran Cuaresma. Lo mencionaré más adelante, que no es tan severa esta Cuaresma. Hay varios días festivos en que se puede comer pescado, y generalmente los sábados y los domingos. Así que es mucho más fácil de vivir esta Cuaresma desde el punto de vista alimentario. Es una Cuaresma de alegría porque nos espera la Navidad. Es una Cuaresma en que empezamos a practicar y a cantar los villancicos, y con sus textos ya nos traen delante presente la alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta Cuaresma este ayuno ha sido mencionado por la primera vez en el siglo IV, y luego generalizado y obligatorio en la Iglesia Ortodoxa a partir del año 1166. Fue una decisión de un sínodo de Constantinopla, o de un concilio de Constantinopla. Vale. Paso a la Cuaresma de la Dormición de la Madre de Dios. Saben que en la Iglesia Ortodoxa celebramos, cuando en la Iglesia Católica se celebra la Asunción de la Virgen, nosotros celebramos la Dormición de la Virgen. He puesto aquí un icono. Y esta Cuaresma es solo de 2 semanas, del 1 al 14 de agosto, al 15 de agosto. Según una tradición, la Virgen María recibió la noticia de que se irá de este mundo del Arcángel Gabriel, y ella se preparó con ayuno para este momento, para el gran paso, para el paso del mundo de aquí al mundo de la vida eterna. Es mencionado en el siglo V y generalizado y obligatorio a partir del año 1166, igual que la Cuaresma de las Navidades, y igual que la Cuaresma de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, que voy a tratar más adelante. Decisión de un sínodo de Constantinopla. Vale. La cuarta Cuaresma que tenemos en la Iglesia Ortodoxa es la Cuaresma de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. He puesto aquí unos iconos, pero no es una Cuaresma que es en honor solo a los apóstoles Pedro y Pablo. Están mencionados ellos porque ellos son los que más
se han esforzado en dar la buena noticia del Evangelio y también han dado su vida como mártires, y que también se sabe que han sido los de los apóstoles que han ayunado los demás. Vale, la duración de esta cuaresma de los santos apóstoles Pedro y Pablo es variable porque se calcula según la fecha de Pascua. Según la fecha de Pascua y por supuesto relacionado con la fiesta del Pentecostés. Puede durar entre 8 días, pero hay situaciones en que, como las Pascuas caen muy tarde, hay situaciones en que puede durar solo 3 días, como creo que es este año, porque nosotros celebramos la Pascua muy tarde, el 2 de mayo, entonces las Pentecostés están muy tarde, y luego esta cuaresma toca ser muy cortita este año, porque es el lunes posterior al domingo de Todos los Santos. El domingo de Todos los Santos en la Iglesia Ortodoxa es una semana después de Pentecostés y termina en la fecha de la celebración de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio. Vale, ya lo mencioné, que es en honor a los 12 apóstoles y especialmente a Pedro y Pablo, pero también hay otro sentido de esta cuaresma que viene y es importante para fortalecernos en los dones recibidos, los dones del Espíritu Santo recibidos en la fiesta de Pentecostés. Igual que las otras dos cuaresmas, es generalizado y obligatorio a partir del año del siglo XII, decisión de un sínodo de Constantinopla. Bueno, hay excepciones en el ayuno. Quedan exentos de deber de ayunar los niños, los ancianos, los enfermos, las embarazadas, las madres durante el periodo de lactancia y otras excepciones con carácter particular. Los viajeros, y hay mucho más. Vale. Hay también días que, aunque sean miércoles y viernes, son días o periodos sin ayuno. Primero, la Semana de la Luz. Nosotros nombramos Semana de la Luz la semana de Pascuas, la semana que viene inmediatamente después de las Pascuas, y que por la alegría de la resurrección de Cristo, pues como también Cristo ha dicho que los apóstoles no tenían que ayunar mientras el Señor estaba con ellos, pues por la alegría de la Pascua no es debido ayunar en esta semana. Luego también que lo que sigue desde Pascua a Pentecostés, que es el periodo pascual, pues los miércoles y los viernes es ayuno, pero un ayuno con permiso a comer pescado, lo que es mucho más fácil desde el punto de vista físico a hacerlo. Vale. Desde las Navidades, el 25 de diciembre, hasta el 5 de enero, que es la víspera del bautizo del Señor, de Epifanía, también es un periodo de alegría, y entonces no se ayuna y no se arrodilla. Vale. En la semana posterior a Pentecostés tampoco se ayuna por la alegría de recibir el Espíritu Santo. No se ayuna en la primera semana del periodo llamado Tríodo, que lo voy a tratar más adelante, que es un periodo que esta semana es una semana que viene delante de las semanas de la Gran Cuaresma, y entonces se dan algunos alivios para tener más fuerza luego. Y aunque sea miércoles o viernes, el 25 de diciembre, día de Navidades, y 6 de enero, Epifanía o bautismo del Señor, no se ayuna. Hay varios días en que se ayuna, pero hay permiso a comer pescado. Entonces es un ayuno muy ligero. Los miércoles y los viernes del periodo de la comprendido entre Resurrección y Pentecostés, el 6 de agosto, que cae en la cuaresma de la dormición de Madre de Dios, pero como es fiesta importante, que es la transfiguración del Señor, se da permiso a comer pescado. El 29 de junio, que es día de la celebración de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y el 15 de agosto, que es la dormición de la Madre de Dios, y cae miércoles o viernes,
se da permiso a comer pescado. Los sábados y los domingos y los días de los santos importantes, festejados entre 21 de noviembre y 20 de diciembre, que este periodo va englobado en la cuaresma de Navidades. El 21 de noviembre, que es la fiesta de la presentación de la Madre de Dios. El 6 de diciembre, que celebramos a San Nicolás. El 25 de marzo, que es la visitación. Y si no cae en Semana Santa, hay permiso a comer pescado. Y el Domingo de Ramos, que es también una fiesta importante y hay alivios en la cuaresma. Hay otra situación y creo que existía en más sitios en Europa, también en Europa Occidental, la Semana Blanca, la semana que es la semana anterior al principio de la Santa y Gran Cuaresma. Y en esta semana solo no se come carne, pero hay permiso de comer todos los otros alimentos. Y por eso se llama Semana Blanca, porque se come queso, leche, huevos y todo eso. Vale, y ahora voy a tratar un poco sobre la Santa y Gran Cuaresma o la Cuaresma de Pascuas. La Santa y Gran Cuaresma ha sido establecida en el recuerdo y honor al ayuno que nuestro Señor Jesucristo hizo en el desierto. Es de origen apostólica, se practicaba en los primeros 3 siglos, su duración siendo variable, era de un día o de varias semanas. En las constituciones apostólicas también se lee como mandato de la cuaresma de la Semana Santa. Dice así: el Señor nos mandó pues que ayunaremos estos 6 días, refiriéndose al tiempo de la Semana Santa. Al finales del siglo III y al principio del siglo IV se empieza a hacer la distinción entre la cuaresma, que son 40 días, y la semana de la Pasión, también periodo de cuaresma más profundo. Y lo mencionan muchos de los santos padres, entre los cuales San Juan Crisóstomo o poco anterior suyo, San Basilio el Grande. Y la necesidad de respetar la Gran Cuaresma se menciona en el Canon 5 apostólico y en el Canon 5 del Primer Concilio Ecuménico de Nicea del año 325. Vale, siendo una presentación hecha no por un especialista, que no soy especialista ni en liturgia, ni en dogmática, ni en nada, pues quería expresarles un poco cómo vivimos nosotros la cuaresma. Y hay las dos direcciones, por supuesto: la dirección comunitaria, cómo vivimos en comunidad, en la iglesia, en la parroquia o en el monasterio, la cuaresma, y cómo la vive cada uno. Si nos quedará bastante tiempo para tratar la cuaresma para los feligreses, el aspecto particular, pues también mencionaré algo. Es interesante cómo se plantea este periodo, cómo está organizado, que llevamos, creo que, más de 1000 años celebrándolo igual que nuestros antecesores, y hay mucha riqueza himnológica, hay mucha riqueza de celebraciones en este periodo. Bueno, los aspectos de la cuaresma en la iglesia como lugar de culto, aspectos comunitarios y litúrgicos. El año eclesiástico en la Iglesia Ortodoxa se compone por 3 periodos: el periodo del Tríodo, el periodo del Pentecostario y el periodo del Octoejos. El periodo del Tríodo es el periodo en que se engloba también la Santa y Gran Cuaresma. Empieza con 3 semanas antes de la Santa y Gran Cuaresma y acaba este periodo del Tríodo acaba en
en la misma fiesta de las Pascuas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego empieza el periodo del Pentecostario, que según su nombre es fácil de entender, que es el periodo comprendido entre Pascuas y Pentecostés, y tarda una semana más hasta el domingo de Todos los Santos. Y luego empieza el periodo del Octoejos, como si fuera un periodo ordinario, digámoslo así. Este periodo se llama así octoejos, es una palabra compuesta que se refiere a los 8 tonos que se utilizan en el culto, en la música bizantina en general, pero también viviendo aquí y encontrando varios CDs de música gregoriana, lo vi que la música gregoriana también tenía 8 tonos, o tiene, perdón. Este periodo de triodo, también es una palabra compuesta de 3 y odas, que son 3 odas. La estructura de los cánticos durante las celebraciones es así por 3 odas y por eso se llama así. Que es un periodo de penitencia, por supuesto. Tiene 4, se divide en 4 partes. Un periodo inicial, la Santa y Gran Cuaresma, el Domingo de Ramos y la Semana Santa o Semana de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. El periodo inicial, que es una preparación para el inicio de la Gran Cuaresma, pues empieza 10 semanas antes que las Pascuas y 3 semanas antes que la Gran Cuaresma, y acaba el domingo de la expulsión del paraíso, que luego el lunes empieza la Santa y Gran Cuaresma. En los oficios, las lecturas y los himnos empiezan la preparación penitencial para empezar la Gran Cuaresma y para adentrarnos espiritualmente en este periodo y sacar, por supuesto, provecho de él, y llegar a través de este periodo a entrar de nuevo en el reino de nuestro Señor. En este periodo entran 4 domingos. El primer domingo, el domingo del fariseo y del publicano, que por supuesto se nos enseña cómo tiene que ser la oración, se nos enseña la humildad, se nos da como buen ejemplo al publicano, se nos da como buen ejemplo la oración del publicano, no el oficio, y como mal ejemplo la oración del fariseo, que tampoco era oración. Luego, el segundo domingo es el domingo de regreso del hijo pródigo, una de las parábolas más bonitas del Evangelio, más entrañables, y que a los que tenemos conciencia, pues nos da mucha esperanza que el Señor nos recibirá, aunque nos hayamos ido tan lejos del Señor. Luego el domingo del juicio universal y el domingo de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En este periodo también hay un sábado dedicado a la memoria de los difuntos, antes de la Cuaresma, y también hay la Semana Blanca que la mencioné antes, entre el domingo del juicio universal y el domingo de la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Vale, la Santa y Gran Cuaresma de 40 días empieza el lunes posterior al domingo de la expulsión del paraíso y acaba en el sábado de la resurrección del Lázaro, el sábado anterior a la fiesta del domingo de Ramos. Los oficios son penitenciales, se multiplican, y una oración que sí que puede ser llamada la oración por excelencia de Cuaresma, de la Santa y Gran Cuaresma, es la oración de San Efrén, el sirio. Tiene un texto muy entrañable y lo voy a leer. Suena así: Señor y soberano de mi vida, líbrame del espíritu de indolencia, desaliento, vanagloria y palabra inútil. Y concédeme a mí, tu siervo pecador, el espíritu de castidad, humildad, paciencia y amor. Sí, Rey mío y Dios mío, concédeme de conocer mis faltas y no juzgar a mis hermanos, porque eres bendito por siempre. Amén. Y como son tres
3 partes de esta oración. Después de cada parte nos prosternamos hacia el altar de la iglesia. Durante la Santa y Gran Cuaresma tenemos 2 semanas especiales desde el punto de vista litúrgico además. La primera semana, que empieza con 2 días que se llaman alitúrgicos, de ayuno severo, que no se celebra ni la liturgia, y al caer la noche de cada día hay una celebración en que se incluye un canon especial de Cuaresma penitencial de San Andrés de Creta, que luego en la quinta semana, que la mencioné también como especial de la Cuaresma, el miércoles por la tarde se celebra otra vez este canon de San Andrés de Creta, y el viernes se celebra el himno acatisto de la Madre de Dios, en recuerdo a la protección de la Madre de Dios, y también para hacernos conscientes de la ayuda de la Madre de Dios de la intercesión de la Madre de Dios para nuestra salvación. Vale. La Santa y Gran Cuaresma tiene 5 domingos. Perdón. El primer domingo de la Cuaresma es el domingo de la Ortodoxia. Domingo de la Ortodoxia no es algo que surge ahora en nuestros tiempos, sino que se remonta desde el siglo IX, cuando consiguieron acabar con las herejías iconoclastas. Aunque han sido dos periodos de esta herejía iconoclasta, pues el final se considera en el siglo IX, durante el rey Miguel de Bizancio y su madre, el emperador Miguel, y su madre, la emperatriz Teodora. La lectura evangélica de este domingo pues, nos pone delante la llamada de Felipe de Natanael. El segundo domingo de Cuaresma, de la Gran Cuaresma, es el domingo de San Gregorio Palamas, que vivió entre los años 1254 a 1357, que es un santo que nos dejó escrito y nos habló sobre las energías de Dios, las energías increadas, y sobre la luz de la transfiguración de Dios. En la lectura evangélica se nos menciona la curación del paralítico de Cafarnaúm. Luego el domingo que se considera en la mitad de la Cuaresma, es el domingo de la Santa Cruz. El domingo en que la lectura evangélica se refiere a la Santa Cruz y se refiere a tomar la cruz y a seguir a Cristo, como es una ayuda para vivir adelante la Cuaresma hasta su final. Luego, el cuarto domingo, el domingo de San Juan Clímaco, que vivió entre los años 575 y 649, que es conocido por su escrito sobre la escalera. No sé exactamente la traducción en castellano, pero vale, es la escalera de las virtudes o algo así. La escala espiritual. La escala espiritual. Bueno, así. Gracias. Así. Sí, vale. Y la lectura de este domingo es la sanación del hijo lunático, que también ahí se menciona este texto, que este tipo de demonios no sale, este tipo de demonios sale solo con ayuno y oración. Luego, el quinto domingo de Cuaresma es el domingo de la Santa María Egipciaca, que vivió entre los años, esto es bastante aproximado porque exactamente no creo que alguien lo pueda mencionar tan claro, pero se aproxima entre los años 344-422.
es un ejemplo extraordinario para nosotros que su vida anterior a la conversión ha sido ha sido una vida de pecado, ha sido prostituta. Pero luego, intentando entrar para rezar en una iglesia de Jerusalén, alguien o algo no la dejaba entrar y se arrepintió delante del icono de la Madre de Dios en esta iglesia. Al final pudo entrar a rezar delante de la madera de la Santa Cruz y decidió retirarse en el desierto, pasó el río Jordán y se quedó muchísimos años en el desierto. La encontraron después de muchos años, casi no llevaba ropa porque la ropa se rompió. El, el padre que la encontró, Zósimas, pues desde la distancia y como eran monjes que durante la Gran Cuaresma dejaban el monasterio y iban al desierto cada uno a su cuenta. Muchos de ellos no se llevaban ni comida y pasaban este periodo en Cuaresma total. Pues pensó primero que ve alguna tentación de Satanás, que veía a alguien que se levantaba del suelo, pero luego se dio cuenta que era esta Santa María Egipciaca que durante su oración se levantaba del suelo y estaba envuelta en luz. Bueno, la lectura evangélica de este domingo nos menciona el anuncio de la pasión y la petición de los hijos de Zebedeo. Durante la Cuaresma, no puse aquí que mencionar un poco también sobre los colores de la vestimenta litúrgica. Durante los días de la semana de la Cuaresma, por supuesto, la vestimenta del sacerdote o de los sacerdotes, los celebrantes, puede ser, a veces también puede ser negra, aunque no es algo generalizado, pero algún color oscuro. Y los sábados y los domingos, además los domingos, como cada domingo de manera espiritual celebramos la Pascua, entonces la vestimenta litúrgica tiene que ser blanca, pensando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a ver si. Bueno, después de la Cuaresma, la Gran Cuaresma, desde el punto de vista litúrgico, aunque no se entiende que haya acabado la Cuaresma, sino que nuestro ayuno sigue, pues hay la fiesta del Domingo de Ramos, de entrada de nuestro Señor en Jerusalén, en que hay permiso a comer pescado. Y es una fiesta que, por un lado, por supuesto, nos trae alegría porque es una fiesta, pero mirando este icono de la entrada de nuestro Señor en Jerusalén, pues pensando en Cristo, que los niños se alegraban porque entra Cristo, pero Cristo sabía lo que iba a pasar, entonces no es tanta alegría, porque luego sigue la semana de la Pasión. La Semana Santa o la Semana de la Pasión, en esta semana cada día es considerado especial desde el punto de vista litúrgico. Y en la Iglesia Ortodoxa cada día tiene este nombre, el santo día lunes, el santo día martes. Vale, el lunes, martes y miércoles santo, desde el punto de vista litúrgico, son parecidas. Se puede celebrar la liturgia de los dones presantificados. Es una liturgia que se celebra durante los días ordinarios, durante los días de la semana de la Cuaresma. Es una liturgia de San Gregorio Magno. San Gregorio Magno nos la ha dejado por escrito, pero vale, era una consideración de qué celebraba en este momento la Iglesia durante los días de Cuaresma, porque siendo días de Cuaresma no se podía en sí celebrar la liturgia, la de San Juan o la de San Basilio, pero los feligreses
querían, por amor a Cristo, comulgar, recibir la comunión. Entonces se estableció esta liturgia de los dones santificados, que lo celebramos también a día de hoy. Y para esta liturgia tenemos que prepararnos en la semana anterior, en la liturgia del domingo, preparar el Agnus Dei, preparar en esta misa, preparar dos panes de Agnus Dei, y el que se vaya a utilizar en la celebración de la misa de los dones santificados se mete con mucho cuidado en el cáliz para que se empape con la preciosa sangre, se deja escurrir un poco y se pone en el altar, dejándose ahí a secarse hasta que se utiliza en esa liturgia de los dones presantificados. Hay oficios especiales en los días de lunes, martes y miércoles santos que se celebran en la víspera de estos días al caer la noche, y son un tipo de maitines. Vale, yo puse aquí también la palabra deni, que lo utilizamos en romano, pero que es una palabra que viene del eslavo. El Jueves Santo, por la mañana, celebramos la liturgia de San Basilio unida con vísperas, que son celebraciones especiales, que es un poco raro que se celebren vísperas por la mañana, pero así nos lo han dejado nuestros antecesores. Y también después de la liturgia, en algunos lugares se celebra el lavatorio de los pies, que es algo bastante conocido para todos nosotros. El Viernes Santo hay oficio especial de maitines, por supuesto, en la tarde anterior, en la víspera anterior, al caer la noche, en que durante esta celebración de maitines, en que se leen 12 textos evangélicos, que se leen todos los textos del Evangelio que mencionan la pasión de Cristo, hay una pequeña procesión con la cruz que está en el altar y que se saca en una corta procesión en el centro de la iglesia para que todos los feligreses la puedan adorar, inclinándose ante ella y besando los pies de Cristo. El Viernes Santo es un día alitúrgico, como es un día de cuaresma riguroso, pues no se celebra ni la Santa Liturgia, y se celebran unos oficios especiales de las horas, y en las vísperas, que se celebran también de día, hay una procesión también, una procesión corta, solo desde el altar hasta el centro de la iglesia. Se reintroduce la cruz y se pone para la adoración en una mesa el epitafio de nuestro Señor, que es un icono de la puesta en la... No sé, aquí no me preparé yo muy bien y no sé si lo traduzco bien, de la puesta en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. No sé si es correcto. No sé si se puede ver ahora la imagen que he puesto en la pantalla. No la vemos, tienes que cambiar tienes que poner que interrumpes lo de compartir pantalla. Ajá. A ver si lo consigo. Tienes que interrumpirlo y compartir de nuevo. A ver si soy capaz. Que este es algo... Mire, pues... No. A lo mejor no lo hago, que luego me lío y no quiero estropear. Aunque no sé si ha sido algo claro lo que he dicho hasta ahora. Vale. Pasamos al Sábado Santo, que por supuesto se empieza a celebrar desde el viernes por la noche, por el oficio especial de los maitines, que es la celebración del entierro del Señor Jesucristo, que es una celebración bastante alargada, de alrededor de 2 horas, en que cantamos juntos con los feligreses
unos himnos dedicados al entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y sí que donde se pueda y en los periodos que se pueda, que ahora no se puede, se hace una procesión dando vueltas a la iglesia con el epitafio que representa este icono del entierro de nuestro Señor Jesucristo. Luego el sábado santo por la mañana se celebra la liturgia de San Basilio unida con las vísperas por la mañana, y luego siguen las preparaciones para celebrar las Pascuas. De lo que me han dicho eran 45 minutos, me he pasado, pero si quieren algunas palabras muy cortas, 2, 3 palabras sobre la Cuaresma para los feligreses ortodoxos, el aspecto particular. Bueno, Sí, cómo lo viven las personas de la comunidad? Sí que sería interesante, sí. sí, vale, pues lo que, por supuesto, los que no son muy practicantes o no sepan lo que es la Cuaresma, piensan que la Cuaresma es una dieta y que si no respetas esa dieta, pues bueno, no es Cuaresma. Y vale, la explicación práctica es que esta parte restrictiva en los alimentos es solo un escalón, es solo una parte, es como el iceberg, ¿no? Que tiene un trozo encima que se ve y tiene otro trozo muchísimo más grande debajo del agua que no se ve. Así es así también es con la Cuaresma. Las restricciones alimentarias pues son solo la parte pequeña de arriba. Lo más importante y estas restricciones vienen a ayudarnos a nosotros a vivir como se debe la cuaresma espiritual. Porque como al principio de la Cuaresma es el domingo de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, pues vivimos con esta conciencia que por nuestros pecados fuimos expulsados del paraíso y tenemos delante este periodo de Cuaresma para recuperar este sitio que estamos seguros que Dios no nos ha creado para el infierno, sino que nos ha creado para ser felices en su reino, pero también tenemos que poner de nuestra parte para ser felices en este reino. Aunque parece algo muy raro, ¿no? Cuando ves, pues te pones a contar los días de Cuaresma y los días de no Cuaresma en la Iglesia Ortodoxa, parece que hay más días de Cuaresma que normales. Pero si estás acostumbrado a vivirlo así, no es algo que sea muy difícil de cumplir. De hecho, que ahora como vivimos, yo cuando era niño vivíamos en un país comunista, un país cerrado al exterior. Yo cuando estudiaba geografía, pues pensaba que, vale, hay países alrededor nuestro, pero no los veré nunca. Además, en el caso concreto de España, pues era algo tan lejano, era algo exótico para pensarlo, pero por las coyunturas de la historia hemos llegado hasta aquí. Ahora vivimos en un mundo en que tenemos contacto con más religiones, no solo con más confesiones cristianas, sino que con más religiones, y también se conoce una comunidad judía que ellos no comen carne de cerdo, por ejemplo, y lo respetan muy, muy claro. Y también los musulmanes que no comen carne de cerdo y sobreviven bastante bien. También así es con la Cuaresma, que si quien la respeta, pues no tiene ningún riesgo de no sobrevivir físicamente a la Cuaresma, sino que es una ayuda para ir adelante en las cosas espirituales. Así que hay muchos feligreses practicantes que Pues muy respetan bien, muchas gracias, padre, de verdad. Yo creo que ha sido muy gracias a interesante. ustedes, Cuaresma. También le da como
dimensión pastoral, más pastoral a las sesiones del Centro Ecuménico. A veces tenemos sesiones más teológicas, sobre documentos, y a veces sesiones más mistagógicas como esta, ¿no? Que nos ha ayudado a meternos un poco en el misterio del Señor y también a tomar conciencia de la Cuaresma y, por lo tanto, de la preparación de la Pascua, que nosotros la tenemos ya tan cerca. A este respecto, claro, suspendemos nuestras sesiones. Ahora, durante las próximas 2 semanas vamos a estar un poco de vacaciones, ¿no? La semana que viene preparándonos para el Triduo y la siguiente semana, semana de Pascua, siguiendo un poco el calendario habitual de las instituciones eclesiásticas, también la damos de vacaciones. Nos volvemos a ver, por lo tanto, el 12 de abril, me parece que es. 13 de abril, perdón. 13 de abril. Ahí es cuando retomamos nuestras sesiones, ¿no? Ya en Pascua, bueno, pues afrontaremos el último trimestre de nuestro curso, 13 de abril, martes. Con Manuel Barrios. 13 de abril. Muy interesante, vamos a contar con don Manuel Barrios desde Bruselas, que nos va, bueno, le hemos puesto un título así un poco general para que en realidad nos hable un poco de lo que él quiera desde la perspectiva que tiene ahora tan privilegiada y tan curiosa y tan peculiar, ¿no? El punto de vista de la vida de la Iglesia desde Bruselas, desde la capital de la Unión Europea. Bueno, ya veremos por dónde lo enfoca, pero contaremos con él. Hasta el martes 13 de abril, entonces. Feliz Semana Santa a todos los que Los presentes. estéis, a tus familias. Sí. Que el Señor os bendiga mucho durante estos días y rezamos los unos por los otros para poder sacar todo el fruto que el Señor nos promete en estos días. Pues bendito sea Dios que podemos celebrar una Semana Santa rara, pero presencial, ¿no? Si pensamos en cómo estábamos el año pasado, pues bendito, tenemos que dar muchas gracias a Dios. Pues un abrazo muy fuerte y feliz Pascua de Resurrección. Nos saludamos ya en abril anunciando la victoria de Cristo. Hasta dentro de un par de semanas.